¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos. Hoy para hablar de un término que comenzamos a escucharlo hace ya algún tiempo y es trazabilidad digital. ¿Te suena? Seguramente lo escuchaste. Pero mientras te voy a ir contando que cada vez más expertos apuntan a la necesidad de utilizar aplicaciones móviles para contener la propagación del coronavirus, incluso cuando termine el confinamiento. China, Corea, Taiwán o Israel se encuentran entre los países que han logrado controlar en mayor o menor medida la propagación del coronavirus SARS-2. Tienen en común que, además de aplicar medidas sociales más o menos estrictas, han hecho uso de la tecnología de trazabilidad de contactos mediante aplicaciones móviles. La trazabilidad de contactos consiste en conocer qué personas han estado en contacto con una persona que ha resultado infectada por el coronavirus. Sabiendo quiénes son, es posible avisarles, hacerles la prueba y, si es necesario, ponerlos en cuarentena o en aislamiento. Tradicionalmente, la trazabilidad se ha realizado de forma manual mediante entrevistas, un proceso que es lento y poco fiable. Según la Organización Mundial de la Salud, la contención es clave para detener rápidamente una epidemia, pero requiere una rápida identificación y confinamiento de los individuos infectados y de quienes han tenido contacto cercano con el mismo. Además, la trazabilidad de contactos proporciona a las autoridades sanitarias información valiosa sobre cómo, hacia dónde y de qué manera se propaga la epidemia. Incluso información sobre su capacidad infectiva y demografía de los portadores. Esto permite atajar los focos calientes y brotes y derivar y anticipar los recursos necesarios allí donde van a ser más útiles, tanto para contener como para tratar los casos. La trazabilidad permite, en cierto modo, anticiparse al virus y no correr tras él. De todos estos temas vamos a hablar en este Políticamente Correctos. No te muevas de ahí, ya te presento a los invitados. Y hoy, para hablar justamente de la trazabilidad digital, tengo dos invitadas que me acompañan. Carolina Filippi, quien es coordinadora de la Oficina de Empleo de Municipalidad de General Dehesa. Gracias por aceptar la invitación, Caro. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a mi otro costado tengo a Beatriz Fuentes, quien es integrante de la Asociación Empresarial de General Dehesa. Gracias, Bea, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de esto nuevo que empezamos a escuchar hace poquito tiempo. Por ahí quienes están en el tema hablan de trazabilidad hace ya bastante, pero para quienes recién arrancamos con estos términos nuevos, queremos saber ¿qué es la trazabilidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trazabilidad? Y ahora, más que nada, de trazabilidad digital. Caro, ¿nos podés explicar un poquito el término, qué significa? Sí, por supuesto. Trazabilidad existe ya en el mercado de todo tipo y de todo elemento. Si ustedes recuerdan, en alguna oportunidad se comenzó con el ganado vacuno, después comenzó con las medicaciones. Había que ver cuál era la trazabilidad del medicamento para ver el laboratorio, para ver cuándo se fabricó. Es una forma de no perder el hilo de por qué está acá y cómo hizo para llegar hasta acá. En estos tiempos es tan necesario saber cuándo una persona interactuó con otras personas en el caso de ser positivo. Entonces, ¿qué se logra? Marcar esa relación de este positivo con todas esas personas para poder resguardar al positivo, a las personas y al resto que no tuvo contacto. Entonces, de esa manera se logra establecer la trazabilidad en estos 14 días tan críticos para atrás y resguardar los futuros posibles contagios. ¿Se entiende, verdad? Tiene que ver con el recorrido. Exactamente, es el recorrido y marcar una línea de acción en el tiempo para atrás y de esa manera poder efectuar algunas de las acciones rápidamente, evitando futuros contagios y conteniendo a esta población tan crítica. Bien,
Ahora hablamos de trazabilidad digital. ¿Por qué decimos trazabilidad digital? ¿Cuál es el cambio que hay? ¿Cómo se hacía antes para ver la diferencia de cómo se hacía ahora? O sea, se llamaba a la persona, entonces se trataba de apelar a su memoria y a las relaciones que ha tenido en ese tiempo, preguntándole con quién estuvo, dónde estuvo, cuánto tiempo, porque en este factor epidemiológico tiene mucho que ver cuánto tiempo de contacto tuvo con esa persona. Si es una acción rápida de llegar, entrega de algún producto y salir, no existe tanto riesgo. Bien. Entonces, esta trazabilidad había que anotar en planilla, buscar a las personas. Nosotros en los pueblos tenemos esta capacidad de ponerle sobrenombres a las personas, y no todos nos conocemos o por el sobrenombre o por el nombre, entonces es mucho más difícil. La trazabilidad digital nos permite que a través del número de documento, porque identifica a la persona, bien sabemos que el número de documento es accesible en muchos lados, pero es mucho más fácil si la persona lo ofrece. Entonces, a través del número de documento, indicando que esa persona estuvo en un lugar determinado, se puede acceder a todos los números de documento que estuvieron en ese momento. ¿Para qué? Esto permite con rapidez, porque es solamente el acceso a una base de datos de números, con rapidez identificar a todos los posibles contagiados de este posible positivo. Entonces, en un tiempo muchísimo menor de lo que se hacía a mano, por llamarlo de alguna manera, podemos establecer medidas, acciones, un cordón sanitario, permitirle al comercio seguir trabajando, porque se toman acciones sanitarias, económicas, sociales, todo por supuesto con el conjunto del equipo de trabajo de la municipalidad bajo el mando de nuestro intendente, por supuesto, y el COE local. Entonces, brindando el documento, ahora existe esta modalidad de que el documento nos permite acceder rápidamente a esa información, guardándose en una base de datos sumamente segura, con una encriptación importante, en donde solamente tiene acceso a seguridad ciudadana y permite armar ese mapa inmediatamente. Bien, ya vamos a avanzar sobre este tema porque es muy interesante y quiero que a la gente le quede claro distintos puntos. Pero te pregunto, Beatriz, vos desde la asociación empresarial has tenido contacto ya con los comerciantes, con los industriales. ¿Han hablado de trazabilidad digital? ¿Qué manifestaron? Sí, se ha hablado desde la asociación, desde un primer momento se ha visto como una herramienta muy útil, porque ¿qué pasaba antes? Se sabía públicamente del caso. Entonces todos, comerciantes y no comerciantes, el hecho de decir quién es, sabemos que por una cuestión legal no se puede dar los nombres, hay que resguardar a esas personas. Entonces, bueno, ¿cómo estoy segura si estuvo en mi comercio, si no estuvo? Yo como consumidora también saber que si fui o no fui a un lugar en donde estuvo un posible positivo o no. Entonces lo vimos como una herramienta más que complementa la cuestión de higiene, de distanciamiento, porque no es una herramienta que nos va a salvar de, pero sí es una herramienta que nos va a ayudar a trabajar de una manera más segura, de decir, bueno, si yo sé que acá en mi local vino alguien que está con algún posible positivo, desde la MUNI nos van a avisar. Entonces trabajamos seguros, sabemos que de esa manera no vamos a tener la necesidad de que se cierre todo, porque convengamos que si Dios quiera que no, pero tenemos un brote muy grande, si no sabemos en dónde están los casos, sabemos cuáles son las medidas primarias, cerrar todo. Comerciantes que han pasado muy mal la cuarentena, porque no nos olvidemos que tuvimos cerrado mucho tiempo. Nuestros comerciantes, la mayoría tiene gente de General Dehesa, o sea que es mano de obra, es gente que había que pagarle sueldos para que la cadena siguiera funcionando. Entonces era sumamente importante volver a la actividad lo antes posible. Esta herramienta creemos que va a hacer que la actividad se pueda continuar de una manera más o menos normal. Entonces es totalmente válida, lo hemos analizado en mesa y es totalmente válida como complemento, te repito, de todo lo demás. No nos tenemos que olvidar del alcohol en gel, del distanciamiento y más ágil. No nos olvidemos que hasta hace una semana atrás había que anotar en planilla, ¿no es cierto? O sacar turnos, los turnos también, con nombre, apellido, o sea que el dato estaba en el comercio donde yo ingresaba. Ahora la única diferencia es que en vez de planillas
es digital, que da también más rapidez, más seguridad. No nos olvidemos que cuando la persona se entera del positivo, no es algo agradable en una familia, entonces hasta que hacemos memoria y pasamos ese primer cimbronazo, podemos olvidarnos de algunos contactos. Esto no nos permite, por lo menos en la faz comercial, de algún olvido, porque estaría todo. Exacto. Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando, pero hacemos una breve pausa, cumplimos con los anunciantes y ya volvemos con más Políticamente Correctos. No te muevas.